Creencias que retrasan el agro. Suponer que la productividad agrícola solo es posible empleando insumos derivados de combustibles fósiles y pesticidas nocivos para la salud humana, es decir, causando daño al medio ambiente y al consumidor final, es un absurdo de enormes proporciones. Esa es una idea totalmente equivocada, pero difundida masivamente, que ha logrado transformarse en la rémora que impide el desarrollo normal de la agricultura, a punto tal que cuando alguien menciona aumento en sus rendimientos, inmediatamente le endilgan que tuvo que haber acudido a insumos químicos u otras prácticas nocivas para la naturaleza. Nada más alejado de la razón y de la ciencia. Veámoslo. Los cultivos que observamos en el fondo obtuvieron altos rendimientos. Ejemplo, este de pepinillo para exportación. Con la misma semilla y en el mismo suelo que los agricultores producían 5.000 kilos hectárea cosecha, pasaron a rendir 38.000 kilos empleando solamente insumos orgánicos preparados in situ por los mismos agricultores. Las plantas no producen más porque les coloquen en el suelo insumos químicos. Ellas, como todos los seres vivos, entregan todo su potencial si se les proporcionan las condiciones óptimas para su desarrollo. Clima apropiado, fertilidad, densidad apropiada, distanciamiento entre plantas, asociación y rotación de cultivos, higiene, agua perfectamente administrada de acuerdo a los requerimientos que la ciencia tiene establecidos para esa especie. Las plantas se desarrollan mejor si el suelo es fertilizado con insumos orgánicos, porque estos, a diferencia de los abonos sintéticos, sí enriquecen constantemente el suelo, manteniendo en él activa la vida microbiana. En síntesis, los fertilizantes orgánicos aumentan la disponibilidad de nutrientes para las plantas y el contenido de materia orgánica en el suelo. En cambio, los fertilizantes sintéticos que nuestros países importan de Ucrania, Rusia, Venezuela, etc., derivados del petróleo, que aunque aportan nitrógeno, fósforo y potasio, son muy bajos en carbono, degradan los suelos reduciendo gradualmente los organismos indispensables para la vida del suelo, contaminando los sistemas acuáticos, tanto para riego como para consumo humano. Además del enorme impacto que producen por las emisiones gaseosas como volatilización y desnitrificación que aceleran la contaminación ambiental debido a la emisión de gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que provocan el calentamiento global. Cuando mencionamos la importancia del cuidado en la densidad de siembra, nos estamos refiriendo a que es indispensable que se destinen los espacios correctos en el suelo y en el aire para el mejor aprovechamiento de nutrientes en el sistema radicular y de la fertilidad lumínica con su follaje, ya que la luz es imprescindible porque provee la energía necesaria para que la planta realice la fotosíntesis, con la cual se produce la materia orgánica para su crecimiento y desarrollo. Como podemos deducir de las líneas anteriores, las plantas son extremadamente sensibles a que se les provea de aquellos componentes esenciales para su funcionamiento en las diferentes etapas de desarrollo. No es como se cree en forma generalizada, que solo es necesario hacer un hueco,
colocar unas semillas, echar urea y ya, a esperar que dé lo que dé. Obviamente, preparados con un arsenal de plaguicidas que enfrenten las consecuencias de esos errores producto del desconocimiento. No, señoras y señores, jóvenes y adultos, las plantas son seres vivos y en cada etapa de su proceso biológico requieren de unos u otros nutrientes en mayor o menor proporción y de unas condiciones especiales que el cultivador debe conocer para conseguir su sanidad y como consecuencia la planta pueda entregar todo su potencial productivo. Los requerimientos nutricionales no son iguales en la etapa de germinación que en el desarrollo inicial o que en el periodo de floración o en el llenado de frutos. Entender esto es fundamental para conseguir que las plantas sean sanas, vigorosas y con defensas frente a las potenciales plagas que pudieran afectarlas. Para ello es indispensable cultivar primero el suelo, disponer de un suelo sano para que allí las plantas se desarrollen armónica y satisfactoriamente. En la teoría de la trofobiosis, que se refiere a la relación entre las plantas y los insectos, Francis Chabousseau sostiene que en suelos sanos los cultivos son sanos y en cultivos sanos las plagas se morirían de hambre. Y agrega, los insectos no tienen el complejo enzimático para alimentarse de plantas sanas, por lo que debe buscar hortalizas enfermas. Esto significa ciertamente que conociendo plenamente la planta, si la estudiamos detalladamente y planificamos todo lo que ella requiere en nutrición, clima, recursos hídricos, luz solar, etc., estaremos acertando para conseguir resultados exitosos en sanidad vegetal y como consecuencia de ello, rendimientos apropiados. Otro aspecto fundamental es que sin valerse de datos tan básicos como el análisis de suelo, los agricultores se arriesgan a sembrar. Obviamente, sin saber cuál es el pH del suelo en el que se va a sembrar, que es esencial para las decisiones que deben tomarse. Las posibilidades de éxito son muy pocas o nulas. En el gráfico a continuación está registrado el aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta según el pH del suelo. Si el suelo tuviese un pH de 4,5, se desperdiciaría el 71.34% de los nutrientes aplicados al suelo. Es decir, la planta asimilaría solamente el 28,6% de todos los recursos económicos que con mucho esfuerzo puso en el suelo el agricultor. En el caso de que el pH sea neutro, entonces el 100% de la nutrición sería aprovechada por la planta y eso se revierte en rendimiento, calidad y por supuesto en resultados económicos para el agricultor. Con lo que observamos en este condensado video, podemos concluir que es importante integrar la agroecología con las innovaciones que tanto aportan en la eficiencia de los cultivos para proteger el medio ambiente y llevar a los agricultores a obtener producciones limpias, rentables y competitivas.